Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Reencarnado como una Dumbledore capítulo 21. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. El despacho de la profesora McGonagall era un lugar de estricto orden y rigor académico. Esa noche, era el telón de fondo del caos. Harry, con el rostro enrojecido por una mezcla de terror y convicción, caminaba de un lado a otro, exponiendo su caso con frenética energía. Y Hagrid se lo contó. Le explicó al desconocido cómo pasar junto a Fluffy. Es un poco de música. Y ahora Dumbledore se ha ido, y Snape va a ir allí esta noche, lo sé. Terminó Harry, con la voz quebrada por la urgencia. Ron asintió vigorosamente a su lado. Lleva actuando de forma sospechosa a todo el año. Todo cuadra. La profesora McGonagall estaba sentada tras su escritorio, con los labios apretados en una fina y severa línea. Su mirada iba del rostro apasionado de Harry al serio de Ron, y su expresión era de profundo y cansado escepticismo. Potter, Weasley, agradezco su preocupación. Pero están haciendo acusaciones descabelladas e infundadas contra un colega profesor. La idea de que el profesor Snape intentara robarle algo a Albus Dumbledore es absurda. Ahora, les sugiero que regresen a sus dormitorios antes de que pierdan más puntos para Gryffindor. Pero, profesor, usted no lo entiende. Suplicó Harry, con la desesperación deslizándose en su voz. Lo entiendo perfectamente, replicó secamente. Entiendo que te hayas dejado llevar por la imaginación. Fue en ese momento que Ariana, que había permanecido en silencio junto a la puerta con Hermione, habló. Su voz no fue fuerte, pero atravesó la energía frenética de la habitación como una cuchilla fría y limpia. Profesor, dijo. Tienen razón en que existe una amenaza. Simplemente han identificado mal al autor. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Las cejas de McGonagall se alzaron peligrosamente. Señorita Dumbledore. No es el profesor Snape quien busca la piedra, afirmó Ariana, con una voz tranquila que confirmaba la realidad. Es el profesor Quirrell. Un silencio atónito llenó la oficina. Harry y Ron la miraron boquiabiertos. McGonagall parecía como si la hubiera alcanzado un rayo. Quirrell. Logró decir finalmente, con la voz cargada de incredulidad. ¿El hombre tartamudo y tembloroso que teme a sus propios alumnos? ¿Esa es tu acusación? Profesor, respondió Ariana, dando un paso al frente con calma. No le haré perder el tiempo intentando explicar la miríada de datos que me han llevado a esta conclusión. Solo expondré el imperativo lógico de la situación. Sostuvo la mirada penetrante de McGonagall sin pestañear. Aunque crea que solo hay un 1% de probabilidades de que tenga razón, el coste potencial de la inacción es que la piedra filosofal caiga en manos del sirviente de Lord Voldemort. Con el director ausente, usted es la máxima autoridad en este castillo. ¿Está realmente dispuesto a correr el riesgo de equivocarse sobre el carácter del profesor Quirrell por el destino del mundo mágico? Su lógica era una trampa de acero, fría, impecable e imposible de escapar. Ella no estaba preguntando. McGonagall se creyó una historia fantástica. Le pedía que realizara una evaluación de riesgos. McGonagall la miró fijamente. El escepticismo en sus ojos contrastaba con la innegable verdad del argumento de Ariana. La chica tenía razón. Había demasiado en juego como para descartar incluso la afirmación más descabellada sin verificación. ¿Y qué propone exactamente que haga, señorita Dumbledore? Preguntó con un tono peligrosamente suave. Nosotros, corrigió Ariana con suavidad, bajaremos al pasillo del tercer piso. Investigaremos. Si no encontramos nada, Harry, Ron y yo aceptaremos un mes de detención por hacerles perder el tiempo. Pero si hay una amenaza, la afrontaremos. Su mirada se endureció. Pero la afrontaremos juntos. McGonagall guardó silencio durante un largo y tenso momento. Finalmente, se puso de pie, con una llama encendida en sus ojos. Era la llama de una Gryffindor, una protectora que no quería, no podía, quedarse de brazos cruzados. Muy bien, dijo con voz de acero. Los 5 iremos. Y rezad por el bien de todos, niños, para que estéis equivocados. Porque si tenéis razón, esta será una noche que ninguno de nosotros olvidará jamás. El trayecto hasta el pasillo del tercer piso fue silencioso y tenso. McGonagall abrió el camino, con la varita preparada.
Cuando llegaron al cuerpo dormido de Fluffy, no se molestó en llevar una flauta. Un único y poderoso encantamiento para dormir no verbal descendió sobre la bestia de 3 cabezas, provocando que cayera en un estupor inducido mágicamente tan profundo que sus ronquidos sacudieron el suelo. Despachó la trampa del diablo con una ráfaga de brillantes llamas de campanilla azul que incineró los zarcillos sin dañar a los niños. La sala de llaves voladoras se resolvió en segundos. Un complejo encantamiento localizador hizo que la llave plateada correcta, con el ala rota, brillara con una intensa luz dorada, y un poderoso encantamiento de invocación la trajo directamente a su mano. Cuando llegaron al gigantesco tablero de ajedrez del mago, Ron empezó a explicar las reglas, pero McGonagall levantó una mano. No tengo tiempo para juegos. Con un movimiento de varita, transformó todo el conjunto de piezas blancas en un rebaño de ovejas aterrorizadas y baladoras, que se apartaron a toda prisa. Ella simplemente cruzó el tablero. Llegaron a la cámara final y se encontraron con una escena que confirmaba la aterradora afirmación de Ariana. El profesor Quirrell estaba de pie ante el espejo de Oesea, de espaldas a ellos. Y no tartamudeaba. «Llegas demasiado tarde, Minerva», dijo con voz fría, cortante y completamente sensata. Se giró, y su rostro palideció con una malicia triunfante. El turbante aún estaba en su cabeza. «El director se ha ido. La piedra será mía». «Quirrell», exclamó McGonagall con la cara llena de horror. «¿Cómo?» «Mi amo me ha enseñado mucho», se burló Quirrell, levantando su varita. El duelo fue una explosión de poder aterrador. McGonagall estuvo magnífica, un torbellino de hechizos precisos y potentes. Rayos de luz roja y verde impactaron contra escudos relucientes. Dagas transfiguradas surcaron el aire. Pero Quirrell, impulsado por un poder oscuro y desesperado que no era el suyo, era un oponente formidable. Luchó con un desenfreno temerario y feroz. En un intercambio desesperado, conjuró un enjambre de serpientes venenosas. Mientras McGonagall las vaporizaba con un chorro de fuego, lanzó una maldición oscura y crepitante que la pilló desprevenida. La golpeó en el hombro, y ella gritó, tropezando contra la pared, con el brazo que sostenía la varita cayendo a un lado. Quirrell rió, un sonido agudo y escalofriante, y giró su varita hacia el profesor caído para asestarle el golpe mortal. Protego máxima. La voz era la de Ariana, clara y autoritaria. Una cúpula de luz azul cristalina y sólida estalló alrededor de McGonagall, interceptando un rayo de luz verde enfermiza que la habría matado. El escudo crujió bajo el impacto, pero se mantuvo firme, con intrincados patrones rúnicos que brillaban en su superficie. Quirrell se giró hacia Ariana, con el rostro desencajado por la ira. ¿Un mocoso de primer año se atreve a desafiarme? Desató una furiosa avalancha de hechizos, rayos de magia oscura que impactaron contra el escudo de Ariana. Cada impacto hacía temblar el aire, pero el escudo resistió, con Ariana de pie tras él, con el rostro convertido en una máscara de serena concentración y su varita de saúco firme. Enfurecido por su desafío, Quirrell concentró todo su poder, todo el poder de su amo, en un único y devastador rayo de energía pura y malévola. Ariana lo respondió con un rayo propio, un torrente de magia pura, blanca y plateada, proveniente de su varita. Los dos hechizos chocaron en el aire con un chillido ensordecedor. Los hechizos, conectados por las puntas de sus varitas, se conectaron y comenzaron a vibrar violentamente. Estaban enfrascados en una batalla de pura voluntad. Este era el momento. Harry, observando desde un lado, vio su oportunidad. No pensaba en profecías ni en el destino. Pensaba en la profesora McGonagall herida, en Hermione y Ron acurrucados tras una columna, en la amiga serena y poderosa que contenía la oscuridad sola. Impulsado por un impulso de puro instinto protector, hizo lo único que el duelo mágico no podía explicar. Él cargó, corrió por la habitación y derribó a Quirrell por un costado. En el instante en que sus manos tocaron la piel de Quirrell, un grito espantoso recorrió la habitación. No era un grito de dolor, sino de corrupción absoluta. Salió humo del lugar donde Harry lo tocó. Le salieron ampollas en la piel como si lo hubieran sumergido en ácido. «Amo», chilló Quirrell, con la voz entrecortada. «No puedo retenerlo». El chico, su toque, quema. El cerrojo entre las varitas se rompió. Harry retrocedió a gatas mientras Quirrell empezaba a desmoronarse, convirtiéndose en cenizas y polvo ante sus ojos horrorizados, y su túnica cayendo al suelo. Una forma oscura y vaporosa, como un grito manifestado, surgió del montón, chilló y atravesó a Harry antes de desaparecer por la pared del fondo. El dolor en la cicatriz de Harry fue una explosión de pura agonía, y el mundo se volvió negro. El repentino y ensordecedor silencio en la cámara fue más estremecedor que el propio duelo.
El aire, impregnado de un fuerte olor a ozono y magia oscura, comenzó a despejarse poco a poco. Kirrell se había ido. Un montón de túnicas chamuscadas y un fino polvo gris eran la única evidencia de su existencia. Harry yacía inconsciente en el frío suelo de piedra, con un leve hilillo de sangre de la cicatriz en forma de rayo que le manchaba la frente. La profesora McGonagall estaba desplomada contra la pared, pálida y agarrándose el hombro herido, pero viva. La crisis había pasado. La adrenalina que los había sostenido comenzó a disminuir, dejando tras sí un tembloroso agotamiento. Ron, que estaba paralizado por el terror, fue el primero en reaccionar. «Harry», gritó, corriendo al lado de su amigo. Hermione, con el rostro blanco como la tiza, corrió hacia la profesora McGonagall. «Profesora, ¿se encuentra bien? ¿Puede caminar?» McGonagall, con una mueca de dolor, asintió débilmente. «Creo que sí, señorita Granger. Con su ayuda». Ariana, sin embargo, seguía de pie donde había estado, con su varita de saúco sostenida con descuido a un lado. Su rostro, normalmente una máscara de serena compostura, estaba ceniciento. Un leve temblor recorrió sus manos, y parecía disminuida, como si el inmenso esfuerzo de contener la embestida de Kirrell la hubiera dejado completamente pálida. La batalla no se había librado con simples hechizos. Había sido una contienda de pura voluntad, un derroche directo de su propia fuerza vital contra la malevolencia parasitaria de Voldemort. Tomó aire para tranquilizarse y su mente, incluso en su agotamiento, evaluó inmediatamente la situación y delegó tareas. «Ron, estás ileso. Ve primero. Despeja el camino y estate atento a cualquier amenaza restante», dijo. Ordenó, con voz tranquila pero firme. Hermione, apoya a la profesora McGonagall. «Tengo a Harry», apuntó con su varita al cuerpo inmóvil de Harry. «Levicorpus», susurró, no el conjuro, sino la levitación pura y funcional. El cuerpo de Harry se elevó suavemente del suelo, flotando horizontalmente en el aire como si yaciera en una camilla invisible. Con Ron liderando el camino, Hermione ayudando a la herida pero resuelta McGonagall, y Ariana guiando la figura flotante de Harry, el pequeño y maltrecho grupo comenzó su lenta retirada de las profundidades del castillo. Al salir del pasillo del tercer piso, se encontraron con una imagen que supuso un profundo alivio y una confirmación de la gravedad de su situación. Albus Dumbledore se dirigía hacia ellos a grandes zancadas, con su habitual semblante alegre sustituido por una mirada de preocupación sombría y urgente. Se había dado cuenta de que la citación al ministerio era un señuelo y había regresado de inmediato. Sus ojos abarcaron la escena en una sola mirada panorámica. La McGonagall herida, los estudiantes aterrorizados pero decididos y el inconsciente niño que sobrevivió. «Minerva», dijo con voz grave y retumbante. Le tocó suavemente el hombro herido, y una cálida luz dorada lo envolvió, aliviando el dolor e iniciando la curación. Luego, centró toda su atención en Harry. «A la enfermería. Todos ustedes. Ahora». La enfermería era un hervidero de actividad controlada y profesional. Madame Pomfrey, la matrona de la escuela, chasqueaba la lengua y se mostraba inquieta, con una mezcla de severa desaprobación y genuina preocupación en su rostro. Inmediatamente se hizo cargo de la profesora McGonagall, aplicándole ungüentos y murmurando sobre profesores imprudentes que deberían saberlo todo. Dumbledore se arrodilló junto a la cama de Harry, trazando con sus largos dedos antiguas runas en el aire sobre la cicatriz del chico, con expresión indescifrable mientras luchaba por contrarrestar la magia oscura que lo había atravesado. Ron, siendo el único completamente ileso, permaneció torpemente junto a la puerta, sintiéndose inútil y abrumado. Hermione, una vez cumplido su deber inmediato con la profesora McGonagall, corrió a la cama junto a la de Harry, donde Ariana acababa de ser acomodada por una preocupada Madame Pomfrey. «Siéntate», le había ordenado la matrona al ver el agotamiento de la niña. «La reacción mágica no es algo con lo que se pueda jugar». Ariana accedió sin rechistar. Su cuerpo finalmente reconoció la inmensa tensión que había estado soportando. Se recostó contra las almohadas, con los ojos cerrados, y el color regresó lentamente a sus mejillas. Hermione acercó una silla a su cama, con el rostro deformado por la preocupación. «Ariana, ¿estás bien?», susurró con voz temblorosa. Ese escudo, nunca había leído sobre un protego que pudiera resistir tanta magia oscura. Su fuerza, ¿qué hechizo era? Ariana abrió los ojos. Estaban cansados, su habitual color violeta intenso parecía un poco apagado, como el cielo después de una gran tormenta. Miró a su mejor amiga, la genuina preocupación y miedo en su rostro, y le ofreció una pequeña sonrisa tranquilizadora. «No fue simplemente un hechizo, Hermione», dijo con voz suave pero clara. Hermione frunció el ceño, confundida.
¿Qué quieres decir? Claro que era un hechizo. Protego Máxima, tú misma lo dijiste. Las palabras eran una formalidad, explicó Ariana, con la voz un poco más fuerte. Una llave para abrir una puerta. Pero lo que fluyó por la puerta, no era de un libro de texto. Levantó una mano, mirándose los dedos pálidos como si los viera por primera vez. No pude comparar las maldiciones oscuras de Kirrell con las contramaldiciones estándar. Eran demasiado fuertes, demasiado extrañas. Así que no lo intenté, sostuvo la mirada de Hermione. Simplemente construí un muro. Tomé mi propia magia, su esencia pura, el anima mundi que fluye a través de mí, y le di forma y propósito. El propósito era simple. Nada pasará. Las runas que viste no formaban parte de un hechizo prediseñado. Eran mi voluntad, mi intención, con forma simbólica. Era un escudo hecho no de magia, sino de magia. Hermione la miró fijamente, mientras su mente brillante luchaba por comprender el concepto. Se había pasado la vida aprendiendo las reglas, los conjuros, los movimientos de varita, la gramática de la magia. Ariana le decía que había abandonado la gramática por completo y que simplemente había hablado en el protolenguaje puro de la creación misma. No había creado un escudo. Su propia magia era el escudo. Las implicaciones eran asombrosas. El nivel de poder, control y talento innato requerido para tal hazaña superaba cualquier cosa que Hermione hubiera imaginado jamás. Pero, eso debió de llevar, la voz de Hermione se apagó. La palabra agotamiento mágico le parecía completamente inadecuada. Mucha energía, sí, confirmó Ariana con un suspiro silencioso. No es un método de defensa sostenible. Pero era la única opción lógica. En ese momento, Dumbledore se levantó de la cama de Harry. La respiración del niño se había vuelto profunda y regular. Miró a las dos niñas, y sus ojos azules, tras sus gafas de media luna, reflejaban una profunda y triste comprensión. Había escuchado la explicación de Ariana. Se acercó a su cama. Lo que hiciste esta noche, Ariana, dijo, con la voz cargada por el peso de una historia no contada, fue un acto de profundo poder y un riesgo inmenso. Es un tipo de magia que pocos han dominado. Un tipo de magia que mi hermana que la primera Ariana poseía, aunque nunca pudo controlarla. La miró con la expresión de quien ve un fantasma y un milagro a la vez. Tienes su rostro. Tienes su nombre. Pero también tienes el control que ella nunca tuvo. Tienes su don, sin su maldición. Le puso una mano suave en la frente. Una oleada de magia cálida y reconfortante, como la luz del sol y el canto del fénix, la inundó, reponiendo la inmensa energía que había gastado. El temblor de sus manos cesó y el profundo agotamiento comenzó a disminuir. Fue un regalo, un reconocimiento silencioso de su sacrificio y su poder. Descansen todos, dijo, y su voz resonó por toda la sala. Han hecho algo extraordinario esta noche. Se han enfrentado a la sombra del pasado y se han mantenido firmes. Hogwarts está a salvo gracias a ustedes. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta, mirando al pequeño grupo. El héroe inconsciente, el amigo leal que montaba guardia, la bruja brillante junto a la cama del prodigio. No eran los niños que esperaba que libraran sus batallas. Eran algo más. Eran más inteligentes, más unidos y, en el caso de la chica tranquila de brillantes ojos azules, más poderosos de lo que jamás hubiera imaginado. Comprendió que sus planes cuidadosamente trazados para el futuro tendrían que ser rediseñados por completo. El juego había cambiado, porque una nueva y formidable jugadora acababa de demostrar, sin lugar a dudas, que no jugaría con las reglas de nadie más que con las suyas. Harry despertó lentamente. El mundo volvió a la normalidad no de golpe, sino con el suave y rítmico pitido de un encantamiento monitor y el aroma estéril de la enfermería. Le dolía la cabeza, pero el dolor punzante y agonizante de la cicatriz había desaparecido, reemplazado por un latido sordo. Se incorporó y encontró una montaña de dulces y tarjetas de que te mejores pronto en su mesita de noche. Y sentado en una silla a su lado, con sus ojos azules brillando con un cansancio pero profundo alivio, estaba Albus Dumbledore. El director lo explicó todo con serena paciencia. Cómo el amor de la madre de Harry había dejado en él una marca de protección, una magia tan antigua y poderosa que Voldemort, habitando en Quirrell, no soportaba ser tocado por ella. Explicó cómo la piedra había sido destruida, una decisión mutua con su amigo Nicolas Flamel, para evitar que volviera a ser una tentación. Cuando Harry preguntó sobre los acontecimientos del duelo, la expresión de Dumbledore se complicó. Tú, Harry, realizaste un acto de pura valentía desinteresada. Y la señorita Granger y el señor Weasley mostraron una lealtad que cualquier amigo apreciaría. Hizo una pausa, con la mirada perdida.
En cuanto a la señorita Dumbledore, demostró una forma de magia, un control de la voluntad, que va mucho más allá de cualquier currículo. Fue un escudo, no solo para la profesora McGonagall, sino para todos ustedes. Pagó un alto precio en energía, pero se mantuvo firme. Las consecuencias de su aventura subterránea resonaron por todo el colegio. Ya no eran los parias que habían hecho perder 150 puntos a Gryffindor. Eran leyendas. La historia, en su versión simplificada, de patio de recreo, era que los 4, McGonagall, se habían enfrentado a un mago oscuro y habían salvado el colegio. Su estatus se disparó. La vida volvió a una aparente normalidad, pero con un nuevo aire de respeto. Se acercaban los exámenes finales, una perspectiva que aterrorizaba a la mayoría de los de primer año, pero que Ariana y Hermione afrontaban con calma y precisión quirúrgica. No solo estudiaban, sintetizaban. Sus notas eran un tapiz de hechicería consolidada, teoría avanzada y las singulares perspectivas de Ariana sobre la gramática fundamental de la magia. Harry y Ron, beneficiarios de esta potencia intelectual, se sintieron mejor preparados de lo que merecían. Para Ariana, los exámenes eran un simple ejercicio de recitación. Escribió ensayos impecables sobre las propiedades de la piedra lunar, transformó un ratón en una ornamentada tabaquera de plata y viceversa con silenciosa facilidad, y realizó cada encantamiento con una maestría que dejó a sus examinadores garabateando frenéticamente en sus portapapeles. Como era de esperar, ella y Hermione empataron en el primer puesto del año, con una línea perfecta e ininterrumpida de sobresalientes. Llegó la fiesta de fin de año. El gran comedor estaba engalanado con los colores verde y plateado de Slytherin. Habían ganado la Copa de las Casas, un hecho que el profesor Snape parecía disfrutar con una mueca de suficiencia y triunfo, dirigida especialmente a Harry. El ambiente en la mesa de Gryffindor era fúnebre. Dumbledore se levantó para hablar, y su voz llenó el salón. Tras unos comentarios preliminares, sonrió. Sin embargo, creo que tenemos algunos puntos de último momento que otorgar. Un silencio invadió la sala. Primero, al señor Ronald Weasley, anunció Dumbledore, por el apoyo a un amigo incluso frente al peligro, le otorgo a Gryffindor 50 puntos. La mesa de Gryffindor estalló en vítores cuando Ron se puso de un tono escarlata que combinaba con su cabello. En segundo lugar, a la señorita Hermione Granger, continuó, por el uso de la lógica fría para la defensa de una amiga, le otorgo a Gryffindor 50 puntos. Hermione enterró su cara entre sus brazos, pero Harry podía verla radiante. En tercer lugar, al señor Harry Potter, la voz de Dumbledore se hizo más fuerte, por su valor puro y su coraje excepcional, le otorgo a Gryffindor 60 puntos. El ruido era ensordecedor. Gryffindor ahora estaba empatado con Slytherin. Y por último, bramó Dumbledore, silenciando de nuevo la sala. Miró directamente a la mesa de Gryffindor, y sus ojos se encontraron con los de Ariana. Se necesita mucha valentía para enfrentarse a nuestros enemigos. Y se necesita un poder inconmensurable para defender a tus amigos contra todos ellos. Su voz rebosaba profundo respeto. Por su incomparable dominio de la magia, su brillantez táctica y la sabiduría para buscar consejo ante las adversidades, le otorgo a la señorita Ariana Dumbledore 70 puntos. La explosión de sonido proveniente de la mesa de Gryffindor fue una avalancha. Lo habían logrado. Habían ganado. Con un aplauso, Dumbledore cambió los estandartes verdes y plateados por un triunfante escarlata y dorado. El festín que siguió fue el más feliz que Harry había experimentado jamás. Incluso Snape, obligado a estrechar la mano de la profesora McGonagall, parecía menos agrio que de costumbre. Su mirada se dirigió a Ariana con una mirada reticente hacia sus ocultas tendencias Slytherin que él comenzaba a descifrar. El viaje en tren de regreso a Londres fue alegre y relajado. Los 4 compartían un compartimento. El ambiente era muy distinto al incómodo y tentativo encuentro de principios de año. Formaban una unidad, forjados en la batalla y unidos por secretos compartidos. Hablaron de sus planes para el verano. Ron estaba exultante de volver a la madriguera. Hermione se iba a Francia con sus padres, aunque prometió escribir constantemente. Harry, aferrado al preciado álbum de fotos, afrontó la perspectiva de los Dursley con una resignación silenciosa y sombría. ¿Y tú, Ariana?, preguntó Harry. ¿Vas a volver al orfanato? Ariana miró por la ventana la ondulante campiña inglesa. Supongo que sí, dijo con voz neutra. San Judas parecía de otra época, un lugar de otra historia. Cuando el expreso de Hogwarts finalmente llegó a la estación de King's Cross, la transición de regreso al mundo cotidiano fue desconcertante. Se despidieron en el andén, prometiendo escribir.
Harry fue a buscar a los Dursley, Ron desapareció por la barrera con su familia, y Hermione fue abrazada por sus radiantes padres. Ariana se quedó sola un momento, con su baúl a su lado. El rugido de la estación era un sonido familiar pero extraño. Se disponía a buscar un taxi de vuelta al orfanato, a un verano de estudio tranquilo y solitario, cuando una voz tranquila y familiar pronunció su nombre. Un momento, por favor, señorita Dumbledore. Se giró. Albus Dumbledore estaba allí de pie, surgido de entre la multitud como por arte de magia. Se había quitado su extravagante túnica y se había puesto un sencillo pero elegante traje de tweed, aunque el brillo en sus ojos era inconfundible. Le puso una mano suave en el hombro y, por un instante, el ruido de la estación pareció desvanecerse en un respetuoso silencio a su alrededor. Confieso, dijo en voz baja, solo para ella, que no creo que el orfanato de San Judas sea un entorno adecuado para tu desarrollo continuo. Tus talentos requieren un tipo de nutrición diferente. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta de tweed y sacó un sobre grueso y color crema, sellado no con el escudo de Hogwarts, sino con un único y elegante sello de cera que representaba un fénix en vuelo. Tus planes para el verano han cambiado, explicó. Esta carta es para el jefe de los goblins de Gringotts. Preséntasela a él, y solo a él. Él comprenderá lo que se requiere. Te proporcionaremos un traslador. Ariana tomó la carta. El pergamino estaba tibio y vibraba con una magia tenue y poderosa. ¿Un traslador? ¿A dónde, profesor? Una sonrisa sincera y cariñosa se dibujó en los labios de Dumbledore, arrugándole las comisuras de los ojos. A una tranquila casa de campo en Devon. Un lugar de inmenso conocimiento, donde serás muy bienvenido. Te alojarás con unos viejos y muy queridos amigos míos. Se inclinó ligeramente, con la voz en un susurro conspirador. Creo que ya conoces su trabajo. Serás el invitado de Nicolás y Perenelle Flamel. El nombre no le causó una sorpresa, sino una profunda y serena certeza. Era la solución más lógica y perfecta imaginable. Pasar un verano no en un orfanato cualquiera, sino en el hogar del alquimista más grande del mundo, un lugar de magia ancestral y profunda paz académica. No fueron solo unas vacaciones. Fue un aprendizaje. Fue el acto supremo de protección y reconocimiento de Dumbledore, colocándola en un santuario donde realmente pudiera florecer, lejos de las miradas indiscretas del ministerio y de la inminente tormenta que inevitablemente rodearía a Harry Potter. Ya veo, dijo Ariana con voz tranquila, pero una chispa de genuina emoción intelectual iluminó sus ojos color vígaro. Eso es, aceptable. Dumbledore rió suavemente. Ya lo pensé. Que tengas un verano maravilloso, querida. Supongo que lo encontrarás muy educativo. Con una última mirada significativa, se giró y se fundió con la multitud, dejando a Ariana sola en la bulliciosa plataforma. Bajó la vista hacia la carta que tenía en la mano, la clave para el siguiente capítulo de su extraordinaria vida. El primer año había terminado. Se habían sentado las bases. Ahora era el momento de comenzar el verdadero trabajo, de adentrarse en los antiguos secretos de una magia que nació para tejer. El viaje de King's Cross a Gringotts fue un paseo corto y estremecedor a través de dos mundos en conflicto. En un momento, Ariana estaba rodeada por la mugre mundana y los gases de escape de Londres. Al siguiente, había atravesado la discreta entrada del caldero chorreante y se encontraba inmersa de nuevo en la magia caótica y vibrante del callejón Diagon. El cambio ya no parecía surrealista. Era como volver a casa. Caminaba con serenidad, su baúl se deslizaba suavemente tras ella, con un pequeño amuleto sin varita sujeto a su voluntad. La habitual multitud bulliciosa del callejón se apartó ante ella casi inconscientemente, percibiendo el aura de confianza serena e inquebrantable que proyectaba. Gringotts se alzaba tan imponente como siempre, con sus columnas de mármol blanco brillando bajo el sol de verano. Dentro, la atmósfera fresca y calculadora permanecía intacta. Los duendes pesaban joyas y garabateaban en libros de contabilidad, sin que sus ojos oscuros e inteligentes se perdieran nada. Ariana no se acercó a ningún cajero. Las instrucciones de Dumbledore habían sido específicas. Caminó directamente al podio principal, donde un duende anciano, de aspecto particularmente severo, supervisaba la sala. Tengo una carta de Albus Dumbledore para el jefe de los goblins, dijo, con voz tranquila y clara, sin traicionar nada del asombro o miedo que la mayoría de los magos sentían en ese lugar. El duende alzó la vista con expresión de cansada impaciencia. Su mirada se posó en el escudo de la familia Dumbledore en el sobre que ella sostenía, y su actitud cambió ligeramente. Asintió brevemente. Sígueme.
La condujeron fuera del salón principal, por un pasillo de obsidiana pulida, hasta unas imponentes puertas de hierro. El duende la condujo al interior de una gran oficina circular. Sentado tras un enorme escritorio de madera oscura se encontraba un duende cuya edad era imposible de adivinar. Tenía un rostro que parecía una talla de piedra erosionada, dedos largos y hábiles, y ojos que reflejaban la agudeza acumulada durante siglos, lidiando con las locuras de los magos. Su placa lo identificaba como Ragnarok, director de Gringotts, Londres. ¿Tiene una carta para mí, señorita Dumbledore? Preguntó Ragnarok, con una voz como el tintineo de monedas de oro en una bóveda profunda. Ariana le entregó la carta. Ragnarok rompió el sello con una uña larga y afilada y leyó el contenido. Sus ojos oscuros recorrieron la página. Al terminar, la miró con un nuevo y profundo interés en su mirada. Una petición muy inusual del director, reflexionó. Tiene mucha confianza en usted. Ha autorizado la divulgación completa de sus cuentas y estatus familiar. Golpeó con un dedo afilado un libro de contabilidad a su lado. ¿Sabe, por supuesto, cuál es su linaje? Soy consciente de que mi padre era de una línea Skib de la familia Dumbledore, respondió. Una simplificación, dijo Ragnarok con una sonrisa seria y mostrando los dientes. Tu bisabuelo paterno fue Credence Barebone, adoptado por una rama secundaria de la familia Dumbledore antes de que su magia se manifestara, explosivamente. Fue, durante un tiempo, un obscurial inmensamente poderoso. Su compañera, los ojos de Ragnarok brillaron con el placer de revelar un secreto oculto, era una Maledictus. Una mujer llamada Nagini. El nombre resonó en la silenciosa oficina con un golpe seco. Nagini. El futuro Horrocrux de Lord Voldemort. Ariana mantuvo la compostura absoluta, pero su mente corría, conectando fragmentos dispares de la tradición. Un Maledictus era portador de una maldición de sangre que eventualmente lo convertiría permanentemente en una bestia. Esto explicaba mucho. La naturaleza profunda y primigenia de su propia magia, su intuición y elementalidad. Tenía la sangre de un obscurial y un Maledictus en sus venas, templada y refinada a lo largo de generaciones hasta convertirse en algo estable, poderoso y único. Este linaje te ha dejado una herencia bastante singular, continuó Ragnarok. Deslizó un pesado libro encuadernado en cuero sobre el escritorio. Era un registro familiar de Gringotts. Lo abrió por una página que detallaba su linaje. Allí estaba, Credence Barebone, casado con Nagini. Sus hijos, sus nietos y, finalmente, sus propios padres. Credence Barebone, antes de su desaparición mandó establecer una bóveda a su nombre, si por él mismo o por alguien más, nadie lo sabe. La bóveda Barebone. Ha permanecido inactiva durante décadas. Como su último descendiente mágico vivo, te corresponde. No contiene oro, sino sus efectos personales, investigaciones y varios artefactos de considerable poder y misterio. Ahora es tuya. Ariana simplemente asintió. No era un premio para celebrar, sino un recurso que gestionar. Ya veo. Ragnarok la miró, claramente impresionado por su falta de reacción infantil. En efecto. Ahora, al asunto del traslador. Chasqueó los dedos y entró otro goblin con una pequeña bolsa de terciopelo. Ragnarok la tomó y vertió su contenido sobre su escritorio. Era una simple piedra de río gris, lisa y sencilla. Este traslador se activará una vez, al tocarlo, en exactamente 5 minutos. Te llevará a tu residencia de verano. El regreso aún no está programado. Esperamos más instrucciones al final del verano. Gracias, director Ragnarok, dijo Ariana, aceptando la piedra. Es asunto nuestro, señorita Dumbledore, respondió con otra sonrisa mordaz. Confiamos en que será una clienta valiosa. La escoltaron de vuelta a una sala de espera privada. Mientras transcurrían los últimos segundos, posó la mano sobre la piedra lisa y fría. El mundo se disolvió en una violenta y nauseabunda contracción tras su ombligo, un torbellino de color y sonido que terminó tan rápido como comenzó. Sus pies tocaron la hierba suave con un suave golpe. Estaba de pie en un jardín soleado, con el aire impregnado del aroma a lavanda, tomillo y una docena de otras hierbas que no pudo identificar de inmediato. La casa que tenía ante sí no era una gran mansión, sino una cabaña antigua y desgarbada, construida con cálida piedra color miel, cubierta de rosales trepadores y hiedra. Parecía haber brotado de la tierra misma, y vibraba con una magia tan antigua y suave que parecía la lenta respiración de la tierra. La puerta se abrió y salieron un hombre y una mujer. Parecían increíblemente viejos e increíblemente jóvenes a la vez. Sus rostros estaban surcados por las tenues y finas arrugas propias de la edad, pero sus ojos eran brillantes y nítidos, y sus movimientos, ágiles y enérgicos.
El hombre tenía una mirada amable e inteligente y una sonrisa cálida. La mujer irradiaba una gracia serena y poderosa. Bienvenida, Ariana, dijo el hombre con voz cálida y amable. Soy Nicolás. Y ella es mi esposa, Perenelle. Nos alegra mucho conocerte por fin, añadió Perenelle, con una sonrisa tan suave como la brisa de verano. Albus nos ha contado muchas cosas. Por favor, pasa. Tu verano de estudios está a punto de comenzar. Ese verano fue toda una vida. Era una existencia completamente apartada del mundo. No había lechuzas, ni el profeta, ni contacto con sus amigos. Era un santuario hermético de conocimiento puro. Los Flamel no eran maestros en el sentido de Hogwarts. Eran mentores, guías. Consideraban su habilidad innata para tejer magia no como un talento curioso, un truco de magia, sino como la base de toda la alta magia. Nicolás le enseñó el verdadero significado de la alquimia. No se trataba de crear oro. Se trataba de comprender la esencia fundamental, la materia prima, de todas las cosas. Bajo su tutela, aprendió a deconstruir objetos no solo mediante la transfiguración, sino comprendiendo su alma misma, su plano metafísico. Su habilidad para tejer se refinó infinitamente. Aprendió a remendar objetos rotos no reparándolos, sino persuadiéndolos a recordar su estado de plenitud. Perenelle, una maestra de pociones y encantamientos cuya habilidad eclipsaba incluso a la de Snape, le enseñó el sutil arte de la magia basada en la voluntad. Ayudó a Ariana a ir más allá de los conjuros y los movimientos de varita, enseñándole a canalizar su intentío directamente hacia la Anima Mundi. La magia de Ariana se volvió verdaderamente silenciosa, verdaderamente natural, una extensión de sus propios pensamientos. Medianoche, su pantera de sombra, prosperó. Los Flamel la reconocieron de inmediato. Ah, una criatura del vacío, había reflexionado Nicolás. Atraída por un alma con una profundidad similar. En la mágica seguridad de la cabaña, Medianoche pasaba sus días en su forma de pantera, una guardiana silenciosa de ojos violetas que parecía escuchar atentamente las lecciones junto a Ariana. Su vida tranquila se veía interrumpida ocasionalmente por visitas. Batilda Bagshot, anciana y marchita, vino a tomar el té, con la mente aún como un agudísimo depósito de historia. Habló con Ariana de los Dumbledore que había conocido, de Kendra y Percival, y de la trágica y frágil primera Ariana. Habló de la brillante y atormentada juventud de Albus y de su fatídica amistad con Heller Grindelwald. No eran chismes. Era una lección de historia impartida por una fuente primaria. Una tarde soleada, Newt Scamander lo visitó con su maleta llena de bestias maravillosas. Ya era mayor, sus movimientos eran lentos, pero sus ojos se iluminaron con un asombro infantil al ver a Medianoche. Él y Ariana no necesitaban palabras. Compartían una comprensión silenciosa y profunda de las criaturas del mundo mágico. Habló de su amistad con Credence, de la trágica maldición de Nagini, llenando los vacíos de la historia de Ariana con una empatía dulce y triste. El verano transcurrió como un sueño. El poder de Ariana no solo creció, se profundizó, maduró y se asentó en un núcleo de absoluta y serena confianza. Ya no era solo una niña superdotada. Se estaba convirtiendo en una auténtica experta. Al llegar finales de agosto, Perenelle le entregó un pequeño relicario de plata. Un traslador, querida. Te llevará al caldero chorreante un día antes de que empiece el trimestre. Albus pensó que agradecerías tener tiempo para tus compras. Ariana llegó al callejón Diagon sintiéndose diferente. El mundo parecía más ruidoso, más caótico, más frágil. Caminaba con la misma gracia serena, pero ahora había un peso palpable en su presencia, una quietud que no solo era calma, sino poderosa. Se dirigió a Flourish and Blotts, sabiendo que sería el lugar más probable para encontrar a su amiga. La librería era un caos absoluto. Una multitud se congregaba alrededor de un apuesto mago de azul pavo real con dientes de un blanco deslumbrante. Gilderoy Lockhart. Ariana ignoró por completo el espectáculo, buscando con la mirada entre los estantes una figura familiar de pelo tupido. La encontró en la sección de teoría. Hermione. Hermione se dio la vuelta, con una sonrisa de pura alegría y alivio en su rostro. Ariana. Estás aquí. Estaba tan preocupada. Envié lechuzas todo el verano, pero todas volvieron. Pensé que algo había pasado. La abrazó con fuerza. Estaba, en un lugar donde ni los búhos podían encontrarme, dijo Ariana, devolviéndome el abrazo con ternura. Estoy bien. Más que bien. Me alegra verte. Cuando se separaron, el rostro de Hermione se puso serio. Qué bueno que estés aquí. Ha sido una pesadilla. Acabamos de llegar.
Se suponía que íbamos a encontrarnos con Harry con los Weasley aquí, pero nunca apareció en el punto de flotación. El señor y la señora Weasley están en pánico. Están buscando por todas partes. Harry está perdido. Las palabras de Hermione, Harry está perdido, flotaban en el aire caótico de Flourish y Blotts como una nube de humo. Su rostro era una máscara de frenética preocupación, sus manos retorcían la correa de su nueva mochila escolar. El alegre reencuentro se vio eclipsado al instante por la crisis inminente. Han estado por todas partes. Continuó, con la voz alzada por la ansiedad. El señor Weasley fue al caldero chorreante, la señora Weasley está revisando todas las boticas, Fred y George están, bueno, probablemente causando problemas en alguna parte, pero están buscando. Nadie puede encontrarlo. Mientras el pánico de Hermione aumentaba, la mente de Ariana ya estaba procesando los datos con la fría y rápida eficiencia de un cálculo mágico complejo. Hecho. Harry estaba viajando en polvo Flu por primera vez. Realidad. Los Weasley, al ser una familia numerosa y a veces caótica, probablemente tendrían una partida apresurada y ruidosa. Realidad. Una enunciación clara es fundamental para un viaje exitoso por la red Flu. Conclusión. La probabilidad más alta no era que Harry hubiera desaparecido, sino que hubiera cometido un simple error de novato. Tranquila, Hermione, dijo Ariana, con la voz como un ancla firme en la tormenta emocional de su amiga. Puso una mano tranquilizadora sobre el brazo de Hermione. Entrar en pánico es un uso ineficiente de la energía. Analicemos las variables. Hermione la miró fijamente, su energía frenética fue momentáneamente detenida por la compostura inquebrantable de Ariana. Harry venía de casa de los Weasley, empezó Ariana, marcando los puntos con los dedos como si estuviera delineando una prueba. Se dirigía al callejón Diagon. ¿Cuál es el error más común de los usuarios inexpertos de la red Flu? Hermione frunció el ceño pensativa, su mente analítica se aferró al problema. Destinos murmurados o mal pronunciados, respondió con voz un poco más firme. Exactamente, afirmó Ariana. Probablemente estaba nervioso, la chimenea seguramente hacía mucho ruido y se le trabaron las palabras. Ahora bien, ¿cuál es la alternativa fonéticamente similar, pero peligrosamente cercana, a Callejón Diagon? El rostro de Hermione se dio cuenta, y su pánico se transformó en un nuevo y más específico temor. Callejón Nocturne, susurró. La conclusión lógica es que Harry no está perdido, afirmó Ariana. Simplemente llegó al destino equivocado. Un destino mucho menos agradable, pero un lugar conocido al fin y al cabo. La simple y pura lógica fue como un jarro de agua fría para la histeria de Hermione. Claro. Tenía todo el sentido. Tenemos que ir a buscarlo. Intentar recorrer el callejón Nocturne como dos chicas de segundo año solas sería imprudente, replicó Ariana con suavidad. Los habitantes no son conocidos por su hospitalidad. Necesitamos una escolta. Alguien corpulento, intimidante y sin duda buena. Justo en ese momento, una figura colosal bloqueó la luz de la entrada de la librería. Rubeus Hagrid, con sus ojos negros como escarabajos escudriñando a la multitud, los había visto. Hermione. Ariana. Ahí están. ¿Han visto a Harry? Ariana le dirigió a Hermione una mirada breve y cómplice. Problema, solución. Se acercaron al gentil gigante, quien estaba claramente angustiado por la desaparición de Harry. Hagrid, dijo Ariana, con una voz tranquila y autoritaria que captó de inmediato toda su atención. Creemos saber dónde está Harry. Cometió un error con los polvos Flu. Creemos que está en el callejón Nocturne. El rostro de Hagrid palideció bajo su espesa barba. ¿El callejón Nocturne? Caramba. Ese no es lugar para Harry. Allí abajo hay un montón de magos oscuros y gente sospechosa. Tenemos que atraparlo. Pensamos exactamente igual, dijo Ariana. Esperábamos que estuvieras dispuesta a acompañarnos. Claro. Claro. Tronó Hagrid, con sus instintos protectores a flor de piel. Parecía inmensamente aliviado de tener una estrategia. Ustedes dos, quédense cerca de mí. No hablen con nadie. Y, hagan lo que hagan, no toquen nada. Con Hagrid como formidable escudo, abandonaron la relativa seguridad del callejón Diagon y se dirigieron hacia la estrecha y sombría entrada al lado más oscuro del mágico Londres. La transición fue abrupta. La luz del sol pareció apagarse, el alegre ruido dio paso a un silencio furtivo y sospechoso, y el aire se volvió frío y húmedo, con olor a polvo y descomposición. Las tiendas vendían cabezas reducidas, velas venenosas y jaulas de arañas del tamaño de tazas de té.
Brujas y magos de rostros crueles y sombríos los observaban pasar desde portales oscuros, con la mirada fija en las dos jóvenes antes de apartarse de la imponente mole de Hagrid. Mientras caminaban por el callejón sombrío y opresivo, Hermione se inclinó más cerca de Ariana. Su pánico anterior ahora fue reemplazado por una profunda curiosidad. Dijiste que estabas en un lugar donde los búhos no podían encontrarte, susurró en voz baja. ¿Dónde estabas? ¿Qué hiciste todo el verano? Ariana, escudriñando los alrededores con la mirada, buscando alguna señal de Harry, empezó a hablar. Su voz, un contrapunto sereno y silencioso a la atmósfera siniestra, dijo. El profesor Dumbledore me encargó una estancia con unos amigos suyos. En Devon. ¿Amigos? Presionó Hermione. Nicolás y Perenelle Flamel. Hermione se detuvo en seco en medio del callejón, boquiabierta. Hagrid tuvo que empujarla suavemente para que siguiera adelante. ¿Pasaste el verano con Nicolás Flamel? ¿El alquimista? Pero tiene más de 600 años. 666, para ser precisos, corrigió Ariana con suavidad. Y Perenelle tiene 659. Son maestros extraordinarios. Creen que la magia no es un conjunto de hechizos para memorizar, sino una fuerza fundamental que hay que comprender y guiar. Continuó describiendo su verano, con palabras que pintaban un mundo muy alejado de Hogwarts. Habló de la alquimia no como una búsqueda de oro, sino como un arte filosófico para comprender la materia y el espíritu. Describió las lecciones de Perenelle sobre conjuros silenciosos basados en la voluntad, donde la intención era el único conjuro necesario. Batilda Baxter nos visitó, continuó Ariana, con la voz aún baja. Era amiga de los Flamel. Me dio su ejemplar personal, anotado, de Hogwarts. Una historia. Contiene notas y correcciones que nunca incluyó en las ediciones publicadas. Los ojos de Hermione se abrieron de par en par con la envidia de una erudita. Una copia de la primera edición, anotada por el autor, de su libro favorito era un tesoro inimaginable. Newt Scamander también vino, añadió Ariana. Quería observar a medianoche. Dijo que su manifestación particular como pantera de las sombras era excepcionalmente rara. Me habló de mi bisabuelo, Credence. Y de Nagini. Pronunció los nombres con calma y objetividad, presentándolos como hechos históricos más que como cargas personales. Hermione escuchaba, completamente fascinada. El verano de Ariana no había sido solo unas vacaciones. Había sido una tutela privada e intensiva con algunas de las mentes mágicas más brillantes del último milenio. El poder que había demostrado al final de su primer año no había sido casualidad. Había sido una base, y había pasado todo el verano construyéndola. La chica que caminaba a su lado ya no era la misma que había subido al expreso de Hogwarts en junio. Era mucho más sabia, más poderosa, y su serena confianza se basaba en una comprensión de la magia milenaria. Su conversación se interrumpió al pasar frente a una tienda de aspecto particularmente siniestro, llena de artefactos malditos. A través del mugriento escaparate, vieron una cabellera rubia pálida que les resultaba familiar. Draco Malfoy estaba dentro con su padre. Pero un momento después, otra figura emergió de la tienda, con aspecto manchado de hollín, desconcertado y completamente perdido. Harry. Jadeó Hermione. Él estaba allí de pie, sacándose el polvo de la túnica y mirando a su alrededor con ojos abiertos y nerviosos. Te lo dije, dijo Ariana en voz baja. No gritó su nombre. Simplemente esperó. Hagrid, sin embargo, no fue tan sutil. Harry. Ahí estás. Caramba, estábamos muy preocupados. Harry se giró, con el rostro inundado de alivio al ver a sus amigos y al guardabosques gigante. Corrió hacia él, y mientras comenzaba a contar su aterradora historia de su aterrizaje en Borgin y Burkes, Ariana simplemente observaba. Su lógica había resultado correcta. Se había identificado el problema, se había formulado un plan y se había ejecutado una solución con el mínimo esfuerzo y la máxima eficiencia. Era un resultado perfecto. Y allí, como una guardiana silenciosa en el oscuro corazón del callejón Nocturne, supo que este año sería diferente. Ya no se limitaba a observar la historia. Estaba lista para reescribirla.